Buen día. Como vamos a Buen día, esperar Gaspar. un minutito a que que se conecten un par de compañeros más para acabar con esto de la parte general y dar inicio a lo que es el divorcio, ¿no? Y para poder empezar a hacer nuestro acuerdo desvinculatorio y la escritura pública de divorcio. Y vamos a ver que se necesita una cartita, ¿no? Y algún otro, ¿cómo se llama? Algunas otras formalidades que exige el notario, que son propias de cada trámite, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo eso y vamos a de una vez terminar con lo que estábamos acá, ¿no? Estábamos en los efectos de cosa juzgada en las escrituras públicas, ¿no? El, bueno, como ya habíamos visto en anteriores lecciones y ayer también ya estábamos mencionando, el, la sentencia y la escritura pública, ambos son documentos públicos, ¿verdad? Y ambos tienen la fuerza probatoria y las características que le asigna el Código Civil a los documentos públicos, que también ya los habíamos revisado, ¿verdad? La fuerza probatoria, el cumplimiento obligatorio, ¿verdad? El que hace fe entre los contratantes y sus causantes, sus herederos, ¿no? Y que no puede ser desvirtuada en algún proceso, sino solamente por una sentencia ejecutoriada en materia penal que declare que esa escritura pública es falsa material o ideológicamente, ¿no? Por lo demás, tiene plena validez y eh, tiene que tomarse como cierto todo lo que se expresa en esos documentos que son las escrituras públicas, ¿no? Entonces, el efecto que adquiere es el de cosa juzgada formal, ¿no? Más no así material, porque como ya habíamos explicado ayer, no es, no requiere un auto de ejecutoria de sentencia, ¿no? El, sino que solamente adquiere ese carácter público, ¿no? De manera formal, porque lo expide una autoridad competente para darle fe pública, ¿verdad? Y la ley le otorga esa atribución al notario de fe pública. Ahora, en la cosa juzgada, ¿verdad? De manera material, es esa sentencia que ya no admite ningún recurso posterior, no admite reposición, no admite apelación, no admite casación, bien porque se te ha pasado el plazo para presentar cualquiera de esos recursos, porque existen plazos perentorios que la ley establece para ejercer nuestro derecho a la defensa, ¿no? Cuando se te pasa ese plazo ya se presenta una figura que se llama la preclusión de la etapa. Entonces, esa etapa ya no puede ser revisada porque ya venció, ¿no? Porque tu oportunidad para reclamar o para observar o para demandar su revisión eh, ya, ya ha transcurrido el tiempo establecido por la ley para que tú ejerzas ese derecho. Entonces, o porque la ley dice que ya no hay más recurso posterior o porque te ha vencido el plazo, la resolución, la sentencia adquiere calidad de cosa juzgada. Y para que adquiera esta calidad de manera material, necesitas un auto de ejecutoria de sentencia. Y el auto dice a más abundamiento, se declara plenamente ejecutoria la sentencia, debiendo pasarse a la etapa de ejecución, ¿no? Ahora, al respecto de la nulidad, ¿no? Como ya les había dicho, tiene que ser una sentencia en materia penal que declare, que esté ejecutoriada y que declare la falsedad material o ideológica de ese instrumento. Por lo demás, tiene que ser tomado como cierto. Ahora, ¿cuál es la eficacia del proceso voluntario notarial? Las resoluciones que emergen de los procesos voluntarios notariales, que en realidad son escrituras públicas, ¿verdad? Son documentos, no emerge una resolución porque el juez no resuelve, no hay nada que resolver cuando no hay conflicto, ¿verdad? Sino es nada más una manera de expresión de la voluntad, ¿no? La resolución de un problema. Un problema se resuelve, ¿verdad? La voluntad se expresa. Entonces,
tendría que ser no las resoluciones emergentes, sino las escrituras públicas emergentes de los procesos voluntarios notariales gozan de certidumbre y de seguridad jurídica. Entre tanto, no sean dejadas sin efecto en proceso contradictorio, como el que ya habíamos explicado de la falsedad material y de la falsedad ideológica. Al respecto de la eficacia del Código Civil en actual vigencia, establece, ¿no? Las determinaciones que se toman en proceso voluntario gozan de certidumbre. Se presume la buena fe de terceros que adquieren o hubieran derivado derechos basados en dichas determinaciones. Las resoluciones dictadas en procesos voluntarios no revisten la autoridad de cosa juzgada material, salvo las disposiciones expresas de la ley. Podrán ser impugnadas a instancia de parte interesada en proceso contencioso. ¿Qué quiere decir? Que tiene calidad de cosa juzgada formal, ¿verdad? Pero como no está ejecutoriada, no tiene la calidad material, si yo creo que, bueno, sí acepto que he firmado la escritura pública, pero no creo que le han aumentado una cláusula al final, ¿verdad? Porque yo no me acuerdo eso, o yo no lo tengo de esa manera, y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar un proceso contencioso para demandar la falsedad en materia penal, para demandar la falsedad de esta escritura pública. Si no sale procedente, entonces es nomás eficaz. Ahora, como señala nuestra diapositiva, dice, lo resuelto en proceso voluntario no tiene calidad de cosa juzgada material, por lo tanto puede ser revisado en un proceso de conocimiento. El proceso de conocimiento no es más pues que el contencioso, ¿verdad? El proceso de conocimientos es un término genérico, como decir el proceso ordinario. Entonces, en un proceso judicial, ¿verdad? Tiene que existe la posibilidad de que en un proceso contencioso sea revisada los efectos de la escritura pública. Entonces, por eso se dice que no tiene la calidad de cosa juzgada material, porque le falta la ejecutoria. Si tendría ejecutoria, imposible revisar. Pues. No se puede apelar a una sentencia ejecutorial. A menos que te hayan notificado con la sentencia en tablero, pues. Y con el auto de ejecutoria también. Entonces, ¿qué está haciendo el juez? Te está dejando en indefensión. Si bien el Código de Procedimiento Civil dice que después de la demanda y la contestación, todas las notificaciones se van a realizar en el tablero del juzgado, al constituir el domicilio procesal y cuando no te notifican algo que tenga un plazo para ser cumplido, como la apelación, como un carácter previo o algo, y no te lo notifican en tu domicilio procesal, entonces te están dejando pues en indefensión, ¿verdad? Y existen sentencias constitucionales que señalan que más allá de lo que dice la norma, la notificación tiene que cumplir su finalidad, que es poner en conocimiento de la parte las resoluciones judiciales. ¿No? ¿Y dónde se cumple esa finalidad si todo lo meto al tablero? Habiendo habiendo señalados domicilios procesales en todas las demandas. Entonces, si ustedes trabajan en el juzgado o llegan a trabajar de oficiales de diligencia, esa clase de resoluciones que contiene plazo tienen que llevar a las oficinas de los abogados, porque si no solamente van a ganarse una nulidad de notificación. Pues. Existen autos supremos que señalan que esa clase de resoluciones con plazo tienen que ser puestas en conocimiento en el domicilio procesal de la parte o en su defecto en el domicilio real. Ahora, como existe la posibilidad de revisión, ¿verdad? El, el, como existe la posibilidad de revisión de las escrituras públicas, ¿no? El plazo para ejercer esta vía ordinaria es de 30 días a partir del auto de contención. Esta situación es aplicada en los procesos voluntarios notariales por el carácter supletorio del Código Procesal Civil.
Por ello, si presentada la oposición ante el notario de fe pública y la parte no hace valer su derecho en la vía ordinaria dentro del plazo señalado, el trámite debe continuar en la vía voluntaria notarial. Lo que quiere decir que no es suficiente decir al notario, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo o esto afecta mi derecho o voy a proseguir en la vía judicial, ¿verdad? Porque si realizo eso y no acudo a la vía judicial, tal vez podría estar perjudicando los intereses de mis hermanos como herederos, ¿verdad? O estaría perjudicando los intereses de mi ex esposa o de mi esposa, ¿verdad? Porque no quiero ir a la vía voluntaria notarial, ¿verdad? Y si no, y si se hubiera quitado totalmente de la vía judicial esos trámites, entonces quedaría pues en el limbo mi situación de estado civil, mi situación personal como alguien que quiere concluir la vida en común y la comunidad de gananciales, ¿verdad? Porque no existiría posibilidad, porque cada vez que le lleve a mi ex mujer o al notario le convoque, o no va a ir o va a decir que no está de acuerdo. Y mientras yo siga adquiriendo bienes, ella va a ser propietaria de la mitad y lo propio, ella, ¿verdad? Mientras alquile, mientras adquiera bienes, obligaciones y demás, entonces yo también voy a merecer la mitad de todo aquello. Pero puede ser un ánimo solo de perjudicar, entonces por eso se reserva la vía judicial. Pero si yo presento mi oposición, ¿verdad? Que acá le llaman contención, si lo vuelvo contencioso el trámite voluntario, ¿no? Entonces, el notario nos va a derivar a la vía judicial, pero si en 30 días no ejerzo la vía judicial, pues podemos volver a la vía notarial, ¿no? A eso se refiere nuestra diapositiva. Ahora, ¿cuáles son los requisitos comunes para todos los trámites en la vía voluntaria notarial? ¿No? Dejando de lado las especificidades que tiene cada uno en las diferentes materias, ¿no? Hay trámites en materia familiar y hay trámites en materia civil. Ahora, los requisitos comunes en todos los siete trámites voluntarios en la vía notarial son el documento de identidad de las interesadas en original y fotocopia simple, la petición escrita que debe manifestar el consentimiento de los intervinientes con la especificación de las generales, el motivo de la petición y el derecho que les asiste. ¿No? ¿Cuál sería el derecho que les asiste? El derecho a la petición, consagrado en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Y además la sección o el capítulo pertinente de la Ley 483 y de su decreto reglamentario 2189, ¿no? El, También contendrá la declaración de inexistencia de proceso judicial sobre el caso que se tramitó la acreditación de desistimiento de un proceso en trámite. Como sabemos, no puede ser llevado de manera paralela la vía voluntaria con la vía judicial. O tomo uno o tomo otro, ¿verdad? Si voy a la vía notarial es porque estamos de acuerdo. Si voy a la vía judicial es porque no estamos de acuerdo. O porque no lo puedo encontrar y no puedo llevarle al notario, pues, ¿no? Y como tiene que haber unidad del acto y el notario tiene que comprobar en el mismo momento la presencia de las partes, su identidad, eso va a ser imposible, ¿verdad? En algunos casos, más allá de que pueda o no la situación jurídica resolverse en un trámite voluntario. Entonces, esta, esta, esta petición, bueno, no puede realizarse o no puede irse al notario. Si yo tengo pues un proceso pendiente, un contencioso, ¿verdad? Un litigioso, no puedo decir, se ha complicado en el juzgado, vámonos al notario y listo, y ahí nos divorciamos. Ya hemos empezado en la vía judicial, pero existe una posibilidad, ¿verdad? La ley dice que si tomas una no puedes tomar otra, ¿verdad? Entonces, de manera paralela, imposible. Eso es cerrar una puerta, ¿verdad? La ley te cierra una puerta, pero obviamente que te abre una ventana, ¿no ve? Te dice, ok, imposible que hagas las dos al mismo tiempo, pero si has empezado la judicial y luego surge la manifestación de la voluntad bueno, el acuerdo
y tal vez parece muy complicada, muy morosa la vía judicial, entonces todavía se puede recurrir a la vía notarial, pero primero tienes que renunciar a la vía judicial de manera expresa al trámite o al proceso que ya estás realizando. Y eso se llama un desistimiento del proceso. El, el demandado, el demandante, tiene el derecho de desistir del proceso en cualquier momento. ¿No? ¿Qué quiere decir el desistimiento? Que ya no voy a continuar con el proceso y que el juez ya no se ocupe de mi causa y que lo mande a archivos, ¿no? Sin resolver. Entonces, cuando yo tenga el decreto que me da curso al desistimiento, por ejemplo, estamos en un proceso, está tardando mucho, entro de acuerdo con mi ex esposa y le digo, ¿sabes qué? Nos iremos a la vía notarial y listo, y no nos vemos más, así va a ser la última vez que me vas a ver mi cara de... ¿no? Entonces, entramos de acuerdo, ¿verdad? Y como ya hay un proceso judicial iniciado, tengo que presentar mi memorial de desistimiento. Pues digo, señor juez, número 26, señor juez público, número 26 en lo material, desistimiento, ¿verdad? ¿Alguien tiene una pregunta? Perdón, a levantar la mano. Y yo, doctor, buen día. Sí, buen día. Doctor, una pareja que teniendo hijos y está casada, ¿puede ir por la vía notarial? Eso vamos a ver ahorita, pero pues, de manera previa te digo que no, porque no se pueden, como hemos visto ayer, no se puede afectar en la vía notarial derechos de terceros. Los hijos son terceros, ¿verdad? Interesados dentro de la relación jurídica. Entonces, y aparte, el notario no es pues juez de las familias para decidir el derecho de guarda, de tenencia, de visita, que son atribuciones reservadas únicamente al juez de las familias. Entonces, cuando existe hijos, imposible ir a la vía notarial. Si existe comunidad, patrimonio constituido en la comunidad de gananciales, imposible también ir a la vía notarial porque el juez no puede pronunciarse sobre la división y partición de bienes. Perdón, el notario. Eso está reservado solo para el juez. El notario lo único que tiene atribución de hacer es realizar bueno, materializar en la escritura pública la expresión de la voluntad de concluir con el vínculo matrimonial. Ahora, la división de bienes de la comunidad de gananciales le corresponde al juez, no al notario. El decidir el derecho de la guarda de los hijos y el derecho, bueno, el régimen del derecho de visita, está también reservado para el juez de las familias, de acuerdo a la ley 603, ¿verdad? Que es el Código de las Familias. Entonces, cuando exista una de esas dos situaciones, aunque estén de acuerdo, no pueden ir a la vía voluntaria notarial. Sí pueden hacer un acuerdo desvinculatorio, pero no lo van a llevar al notario, lo van a llevar al juez para que éste sea homologado, se llama, ¿verdad? Presentan la demanda, todo, y presentan su acuerdo y solicitan su homologación y el juez va a tomar en cuenta esos términos, ¿no? Eh, creo que está respondida tu pregunta. Ahora, ¿alguien más ha levantado la Doctor. mano también? Sí, sí, doctor, yo quiero saber, ¿un cumplimiento de obligación sí se puede hacer por vía notarial? El, en la vía voluntaria notarial, bueno, podemos demandar solamente no todos los trámites sí, que existen en la vida civil, ¿verdad? Tenemos solamente una lista limitada de las situaciones jurídicas que podemos resolver mediante la vía voluntaria notarial y estas se detallan en el artículo 92 y 93 de nuestra ley 483, ¿no? En materia civil podemos resolver o podemos realizar la escritura pública, ¿no? De la retención o recuperación de la posesión de bienes inmuebles, el deslinde y amojonamiento de los predios, divisiones y particiones inmobiliarias, aclaración de límites, procesos sucesorios, que quiere decir declaratoria de herederos, ¿verdad? División y partición de herencia, apertura de testamento cerrado. Hasta ahí llega la vía voluntaria notarial en la materia civil y en la materia familiar el divorcio y el permiso de viaje al exterior. Todas las demás situaciones tienen que estar resueltas ante un juzgado. Ahora, un cumplimiento de obligación, obviamente que se puede protocolizar o reconocer en sus firmas. Por ejemplo, alguien me debe
Eh, hemos hecho un préstamo de $10,000 y han pasado los años, me ha pagado un poco, se ha vencido el documento, ¿verdad? El plazo otorgado en el documento, pero le sigo esperando, ¿no? Entonces, para que no me llegue la prescripción, ¿verdad? Porque tengo, si revisan el Código Civil, las deudas patrimoniales o las obligaciones patrimoniales que tengan una deuda líquida y exigible, si está en plazos, pónganse mensuales, trimestrales, semestrales, para cancelar la obligación. Desde el incumplimiento yo tengo 2 años para reclamar en la vía judicial. Si no reclamo en los 2 años, pues ha prescrito mi derecho. Y si no contempla plazos el documento, entonces tengo 5 años para reclamarlo. Si no lo hago en esos 5 años, entonces ha prescrito mi derecho, ¿verdad? Ahora pónganse que yo lo estoy esperando a pesar de que ha vencido el plazo, pero tengo el peligro de que me llegue la prescripción, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos al notario y de buena fe, seguro mi deudor, firmará un reconocimiento de la obligación con un nuevo plazo, tal vez, con unas nuevas, con un ajuste en las cuotas o en los montos, que va a interrumpir este plazo de prescripción y lo va a hacer de nuevo, va a hacer que esté en vigencia la obligación. En el caso de incumplimiento, no voy a volver a llevar pues, al notario, ¿verdad? En caso de que llegue el plazo y no cumpla, directo voy a ir al juzgado. Y si ese acuerdo, ese reconocimiento de deuda, lo ha hecho protocolizar o en su defecto lo ha hecho reconocer en sus firmas, entonces el juez ya lo va a tomar pues como un documento válido. No voy a necesitar de hacer un reconocimiento de firmas judicial, que sí existe la posibilidad de realizarlo, ¿verdad? El juez también es una autoridad competente para reconocer las firmas, se llama proceso preliminar de reconocimiento de firmas. Entonces, lo primero que tendría que hacer, si no tengo el reconocimiento y no tengo el protocolo, llevar mi hojita, ¿verdad?, firmada por él en original y decirle, en la vía preliminar, señor juez, demando reconocimiento de firmas. Le van a citar, irá o no irá, digamos, si no va, todo bien. Si va y reconoce su firma, lo propio. Si va y la niega, se realizará una pericia grafotécnica para que establezca el perito si es o no su firma. Una vez reconocido ese documento por el juez, recién puedo empezar con el proceso que me interese, ¿no? Entonces, no sé si he respondido hasta ahí a su pregunta. Sí, doctor, está bien, muy bien, gracias. No, de nada. Entonces, creo que tenemos una pregunta más, pero alguien más levantó su mano. Sí, doctor, yo. Sí. Una consulta, doctor. En caso de que, digamos, se ha prestado el dinero y ya está sobrepasando el tiempo, que digamos, ya estaríamos llegando a los 5 años y la persona desaparece, ¿qué, qué se puede hacer en ese caso? Bueno, en ese caso, igual tienes que iniciar la demanda, porque si llega el plazo de prescripción, tú le estás haciendo un gran favor a la persona que se está escondiendo de vos para no pagarte. Igual inicias la demanda, ¿qué te importa? Seguramente en tu documento habrá dicho en la cláusula primera de las partes, lo habrás realizado con un domicilio, ¿verdad? Que él ha sentado en ese momento. Si ese domicilio, tú vas y ya no vive ahí, digamos, ¿verdad? Va el oficial de diligencias, le intenta citar y le dice, no, ya no vive aquí hace años, ta, ta, ta. El oficial va a hacer su representación y luego le notificas por edictos. O si ya no sabes dónde vive y no dice en el documento, le dices al juez, declaro desconocer el paradero actual del señor ta, 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 por lo que solicito a su autoridad ordene la notificación por edictos. ¿Qué quiere decir eso? Publicación en un Claro. periódico de circulación nacional. Antes el juez a la simple declaración de desconocimiento del domicilio, te daba curso a los edictos. Pero ahora no es tan fácil, ¿verdad? Tú pides los edictos y el juez dice, ya, entonces, a efecto de dar curso a la solicitud, notifíquese al CEGIP y notifíquese al CERESI para que ambas instituciones declaren o certifiquen cuál ha sido el último domicilio declarado en esas instituciones por el demandado. ¿No? El CEGIP dirá lo que dice en su carnet de identidad. El CERESI dirá lo que ha declarado la última vez que se ha empadronado. Entonces, a esas direcciones hay que ir y si no se lo encuentra siempre, edictos, ¿verdad? Pero puede ser de que CEGIP o CERESI o ambos señalen el señor Federico algo, ¿verdad? El deudor
tiene domicilio declarado en la calle innominada, sin número, entre calle innominada y calle innominada. ¿Dónde van a ir a encontrar, verdad? Y lo propio en otra certificación. Entonces, en ese caso ya no se va con el oficial, sino que haces otro, ves esas certificaciones, ¿verdad? Que, que van a estar en el proceso. Agarras y dices en otro memorial, solicitando edictos directamente, tomando en cuenta el carácter genérico de la información arrojada por las certificaciones, tanto de CEGIP como de CERESI, solicito a su autoridad se sirva ordenar la notificación por edictos. Y el juez va a decir, como solicita, ¿verdad? De acuerdo al carácter genérico, realiza las publicaciones edictales de acuerdo a la ley. Y vas y le notificas por edicto, haces publicar y listo. Y el proceso sigue su curso. Si tú tenías garantía, alguna garantía hipotecaria o algo con ese bien, con ese contrato de préstamo, entonces vas y le ejecutas, ¿no? Y si no tenías ninguna garantía, entonces igual llegas a la etapa de ejecución y en el proceso, tú averiguas si es que él tiene algo a su nombre en el país. No es necesario de que él se apersone siempre al proceso, ¿verdad? Tú vas a decir, señor juez, solicito que notifique derechos reales para que certifique si a nivel nacional el señor tiene inmuebles a su nombre. Lo propio a tránsito, ¿verdad? Después a la ASFI para ver si tiene cuentas en el banco. Y a Comteco más si es que tal vez piensas que tiene líneas telefónicas, porque aunque nadie le da mucho valor, todavía tiene un valor nominal de $1,500 la línea. Así que notificas a esas instituciones y van a certificar si es que tiene líneas, si tiene plata, o si tiene cuentas si están en cero, si tiene autos, motos, o si tiene casas, lotes, departamentos, terrenos. Si no tiene nada de eso, mejor ya no sigas el proceso judicial porque vas a seguir gastando plata al aire porque no hay cárcel por deudas y si no encuentras ningún patrimonio, ¿de dónde crees que te va a pagar? ¿No? Eso es Pero verdad. si lo tienes ejecutoriado, ya no prescribe, pues. Y ese es tu aval, digamos. Tal vez en un futuro te enteras que o vuelve y le encuentras y ya sabes que es propietario de algo, desarchivas el proceso y vuelves a notificar pues, a derechos reales o a la ASFI y ahí le retienes o le haces hipoteca judicial y listo. Pero si no haces nada, va a prescribir y él va a poder bailar caporal en tu delante, pues si tú no vas a poder hacer nada. Así es. Muchas gracias. Doctor, una aclaración. Usted dije que a los 2 años prescribe la obligación, ¿no? En caso ¿Y de por que qué dice tenga, 5 años? ¿Cómo? en caso de que Sí, sí. tenga plazos para el pago. Eso dice el Código Civil. Cuando la obligación que contiene una deuda líquida y exigible se pague en plazos, esta va a prescribir a los 2 años. Si no contiene plazos, va a prescribir a los 5 años. Por ejemplo, le presto $10,000 por 5 años al 3% de interés. 5 años. Le presto $10,000 al 3% de interés mensual, pagadero en cuotas mensuales en el plazo de 3 años. Vence ese documento, tú tienes solo 2 años para reclamar. Podemos revisar el Código Civil, si así lo prefieren, ¿no? Porque, bueno, ¿quién no se puede equivocar, digamos? Pero estoy seguro que es así. Sí, Ya. doctor, tiene razón. Pero vamos a revisar para tener bien clara la figura, ¿verdad? No está de más tener la referencia legal precisa por si acaso la necesitan en algún momento. A ver, creo que está en numeral, en literal. De los presuntos herederos, a ver. No hay mucha diferencia Eso es del fallecimiento presunto, ¿no? Vamos a ver del cumplimiento, de la prescripción del cumplimiento de las obligaciones. Esos contratos, acá está. Creo que en perjuicio resultante, disposiciones, prescripción de la acción y de las excepciones rescisorias. La acción rescisoria prescribe en el plazo de 2 años, pero no estamos hablando de la acción rescisoria, estamos hablando de
estamos hablando de las prescripciones, pero enseguida se los voy a encontrar. El, el- mm, acá está. Prescripción bienal, ¿verdad? Ahora revisaremos esto antes de irnos al receso. ¿Qué dice? A ver, prescripciones breves, dice, ¿verdad? Prescriban a los 3 años el derecho al resarcimiento del daño que causa un hecho ilícito generador de responsabilidad. Ese no nos importa mucho, pero también es de interés. Prescripción bienal. Prescriben en 2 años los cánones de los arrendamientos, los intereses de la cantidad de los que los devengan y en general todo lo que debe pagarse periódicamente por 1 año o plazos más cortos. ¿Verdad? ¿Qué es eso? El pago mensual, bimensual, trimestral, semestral, incluso por años. Si yo contrato a 10 años, digo, cada año me va a pagar, ¿verdad? Prescribe en 2 años. Entonces, cuidado que ustedes piensen que, no, 5 años es la regla general y voy a esperar que se reúnan los intereses más de su incumplimiento y cuando se esté por cumplir los 5 años le voy a reclamar, ¿no? Tienen que tener muy en cuenta esta sección del Código Civil. Luego señala que ¿dónde está? Bueno, ¿dónde están las prescripciones? También, acá está. Los derechos patrimoniales se extinguen por la prescripción en el plazo de 5 años, a menos que la ley disponga otra cosa. La ley dispone otra cosa en el 1509, ¿verdad? Pero si no es por plazos, tengo que tomar en cuenta la regla del 1507, que son 5 años. Si es por plazos, la 1509, que es bienal, o sea, 2 años. Tengan muy presente eso en su ejercicio profesional, en su vida cotidiana, cuando presten dinero mediante documentos, que sea a plazos o no a plazos, ¿verdad? Tengan en cuenta este capítulo, estos artículos del Código Civil, ¿no? Entonces, vamos a quedar ahí, ya habiendo aclarado lo de la prescripción bienal y en 5 años, y vamos a terminar con esto, con la teoría de los procesos voluntarios a la vuelta del receso, pues. Y las siguientes 2 clases vamos a hacer nuestra escritura de nuestro acuerdo y nuestra escritura de divorcio. Entonces, en 10 minutitos nos vemos porque ya se nos va a acabar el tiempo. Y Gracias, continuamos desde doctor. aquí. Ya, Está bien, doctor, doctor. está bien. Gracias. Sí, no, de nada, hasta luego.